Damas y caballeros, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Diógenes Rosales Papa, miembro del comité organizador del presente evento, coordinador del Círculo de Altos Estudios en Lógica y Filosofía de la Ciencia, adscrito al Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica. En el marco del Día Mundial de la Lógica, con admisión oficial de la UNESCO, participamos por sexta vez con eventos académicos como parte de la Fiesta de la Lógica. Como ya sabemos, el 14 de enero fue propuesto por la Conferencia General de la UNESCO en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas. Esta fecha corresponde al nacimiento de Tarski en 1901, 14 de enero, y la muerte de Kurt Gödel, 14 de enero de 1978. En esta oportunidad hemos convocado académicos dedicados a la lógica y temas afines. A propuesta del doctor Enrique Alonso, el presente evento académico se denomina Una mirada al futuro de la lógica. En la organización de esta jornada académica hemos contado con el apoyo del Centro de Estudios Filosóficos en el diseño y arte, las reuniones Zoom y la transmisión de este evento. Agradecemos a la doctora Mariana Chu, directora del CEP, a la profesora Bárbara Betoki, secretaria ejecutiva del Centro de Estudios Filosóficos. Después de esta breve intervención, en nombre del Centro de Estudios Filosóficos, doy por inaugurado el evento académico Una mirada al futuro de la lógica. Dejo al resto de los coordinadores o miembros del comité organizador para que te dirijan como introducción. En primer lugar, a la doctora Karen González de la Universidad Panamericana de México. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Pues nada más rápidamente, yo sería la representante de México en esta ocasión. Nos hayan invitado una vez más y que podamos hacer este evento del Día de la Lógica de manera internacional. Entonces, pues nada más. Muchas gracias. Antonio Mezquita, tenés la palabra si querés presentarte, por favor. Vale, muchas gracias. Soy Antonio Mezquita, soy doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid. Por primera vez estoy participando en esta conmemoración del Día Mundial de la Lógica, ya se organiza hace unos cuantos años. Es un placer hacer parte del evento. Esse ano nós temos a participação também de um professor do Brasil, juntamente com os outros professores hispano-americanos que apresentaram no evento. Eu espero que isso possa se repetir nos próximos anos, que mais professores do Brasil e de Portugal se animem a participar conosco dessa comemoração, para que a gente possa ter uma comemoração realmente ibero-americana do Dia Mundial da Lógica. Muito obrigado. Muchas gracias, Antonio. Bueno, me toca presentarme a mí. Gracias a la invitación que tengo por parte de Diógenes, que todos los años tiene la iniciativa de organizar desde la Pontificia Universidad Católica de Perú, el Día Mundial de la Lógica. Y bueno, y nos vamos renovando en el grupo. Hace años que estamos con Diógenes, con Enrique Alonso, que todavía no llega, pero que va a llegar dentro de poquito. Y este año incorporamos a Antonio Mezquita y a Karen para trabajar en la organización de este evento, que siempre es una fiesta porque encontramos gente querida, amigos, y sobre todo nos cultivamos en el ámbito de la lógica. Así que yo les agradezco que participen, que estén con nosotros. Gracias, Diógenes, por tu iniciativa de todos los años. Y en este momento correspondería que dé la bienvenida o que se presente Enrique, pero tuvo un inconveniente. Así que yo creo que sin más preámbulos, si no quieren agregar nada, Diógenes, Karen y Antonio, puedo presentar a María José, que es la primera que va a dar la conferencia, si les parece bien. Entonces vamos a proceder a presentar
la doctora María José Frapoli, que es, bueno, muy conocida, por supuesto que excede ampliamente la presentación que yo voy a hacer. Es una amiga muy querida, es maestra y doctora en lógica y en la actualidad es catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Granada. Entre el año 2006 y el 2012 fue presidenta de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España, y entre el 2018 y el 2020 profesora honoraria del University College de Londres. Su trabajo está centrado en la filosofía del lenguaje, en filosofía de la lógica, y por supuesto que María José tiene muchísimas publicaciones, libros. Digo, no podría entrar en detalle. Sabemos que el ámbito de investigación de María José eh, está enmarcado en filosofía de la lógica y, bueno, filosofía del lenguaje. No sé, me quedo corto, María José, con la presentación que te hacer de vos, pero estoy ansioso de escucharte. Así que sin más preámbulos, te doy paso a tus palabras, a tu conferencia, y te agradezco que hayas aceptado estar con nosotros en la celebración del Día Mundial de la Lógica. María José nos va a hablar de en qué sentido es la lógica una ciencia formal. Bienvenida, María José, gracias. Pues muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias a los organizadores, al profesor Diógenes Rosales. Estoy muy feliz y realmente muy honrada de que me hayáis permitido, de que me permitáis ahora explicar aquí mi concepción de la lógica hacia el futuro. Tengo que explicar un par de cosas para que veáis un poco qué es lo que he presentado. Lo primero es que Enrique me dijo que que dijera, o sea, o que explicara realmente, que diera mi opinión. Yo siempre, los que me conocéis, sabéis que no hace falta que Enrique me lo diga. O sea, que yo doy normalmente mi opinión. Pero en este caso sí que me he puesto a explicar exactamente lo que creo. Y mi opinión, claro, no puede venir dada, no puede centrarse en lo que va a ser de hecho la lógica en el futuro, sino lo que me gustaría a mí que fuera. Y en este sentido estoy razonablemente optimista porque veo que hay un movimiento hacia, un movimiento internacional, hacia aquellos aspectos de la lógica que a mí me parece que son los que nosotros, los lógicos, deberíamos de explorar. En un cierto sentido, es una manera de decirnos qué deberíamos hacer en los próximos años en serio. Y en un cierto sentido es una especie de, digamos, conclusión, no conclusión, pero sí como manera de poner ya un fin a ciertas aproximaciones a la lógica que han sido las o sea, las estándares en el siglo XX. Creo que eso ha dado el resultado que ha dado, pero que no tiene más recorrido. Quiero decir, fijaos qué frase, no tiene más recorrido, o sea, creo que ya está, que tenemos que cambiar de paradigma. Pero por eso digo, estoy razonablemente optimista porque veo que sí que hay indicios de que las cosas van por ahí. Por supuesto, he preparado un PowerPoint y lo voy a presentar si puedo compartirlo, que supongo que sí, pero también he visto que cada sesión tiene 40, son 40 minutos y yo no quiero hablar, o sea, yo no quisiera hablar más de 20-25 minutos, porque me importa mucho lo que podáis decir, porque efectivamente estamos aquí en la fiesta de la lógica y por tanto es muy importante que tengamos un diálogo. Por eso, Claudio, cuando pasen 20-25 minutos, avísame y me paro, porque claro, lo que he presentado, como veréis, puede extenderse para 10 horas. Y Pero 25 te aviso. exactamente. Vale, pues entonces voy a compartir. Sí, perfecto. Vale. Sí, Pues perfecto. entonces, efectivamente, esto es lo que yo planteé. Y esta es una, ya digo, que voy a intentar no enrollarme mucho, porque además voy a decir cosas que ya he dicho otras veces, pero no todo lo que voy a decir lo he dicho otras veces.
Esta es una de mis obsesiones. ¿En qué sentido la lógica es una ciencia formal? La respuesta es claro que es una ciencia formal, pero hay sentidos en los que se ha entendido qué significa que la ciencia sea formal que a mi modo de ver son completamente equivocados, mientras que hay otros sentidos en los que sí que podríamos decir desde mi punto de vista con toda razón que la lógica es una ciencia formal. Y vuelvo también a lo que tenemos que aprender de Frege. Yo no me puedo librar de Frege. No digo que me quiera librar, pero es que es imposible. Si yo me pongo a pensar en algo, a mí Frege me salta. Y además, este año 2025 se cumplen 100 años de la muerte de Frege. Por tanto, tenía yo especial interés en subrayar esta idea. Aquí hay unos cuantos logos que tienen que ver con los proyectos en los que estamos. También está, este de Fidelo está Antonio y está Enrique. Y otra gente, por ahí he visto que está Pablo y en fin. Entonces, pues lo pongo para que veáis. Vale. Lógica y forma. Una de las marcas de la lógica contemporánea es la que empieza con Frege, empieza antes, pero vamos a decir, la que empieza con Frege y domina todo el siglo XX y el siglo XXI, es justamente la distinción entre lógica y forma en un sentido mucho más profundo de lo que se veía en la silogística aristotélica. Entonces, pero aquí el problema está que entendemos por forma, y en algún sentido el tipo de forma que hemos desarrollado en el siglo XX ha sido la idea de que la lógica era una ciencia, como si dijéramos, sintáctica, una ciencia que tenía que ver con signos y fórmulas de un cierto tipo, y había un rechazo, más o menos, de los contenidos del lenguaje natural o de las proposiciones o de las entidades abstractas que normalmente en filosofía del lenguaje consideramos que son los contenidos de los actos de habla aseverativos, ¿no? La obra de Frege que inaugura la lógica contemporánea es la conceptografía, como todos sabéis, y él dice, el subtítulo es un lenguaje de fórmulas del pensamiento puro a imitación del lenguaje de la aritmética. Muy mal elegido el título, Gottlob, muy mal elegido el título, él no lo podía saber, pero ha dado lugar a mucha confusión. Lenguaje de fórmulas del pensamiento puro, el pensamiento puro no es el pensamiento no interpretado, sino es el pensamiento, digamos, no tintado con la intuición sensible, es decir, la propuesta que hace Frege para la fundamentación de la aritmética es que Kant se equivocó respecto de la aritmética y que los juicios de la aritmética son analíticos, no son sintéticos a priori como sí lo son los juicios de la geometría en opinión de Frege. Es decir, pensamiento puro aquí refiere a Kant, está haciendo un guiño a Kant. Y a imitación del lenguaje de la aritmética, vale, sí, hay una cierta imitación, pero como Frege dice al principio de la conceptografía, el único punto de contacto de su lenguaje de fórmula y la aritmética está en el uso de las letras. Es decir, en el tipo de letras que usa la aritmética, él la utiliza también en la lógica. Nada más. Sin embargo, una cosa que Frege dice de manera clara también en el prólogo y luego repite en el parágrafo tercero es que los contenidos juzgables son lo único que importa a la lógica. Los contenidos juzgables son contenidos de un juicio, y un juicio es un acto de habla asertivo o aseverativo. Es decir, que lo que le importa a la lógica son los contenidos, y su lenguaje de fórmulas lo que hace es desarrollar un modo de representación, es decir, la lógica para Frege no es más que una notación para poder representar las relaciones inferenciales entre contenidos, es decir, entre proposiciones, no entre esqueletos sintácticos, sino entre proposiciones, porque él considera que las relaciones inferenciales dependen de la estructura interna de los contenidos juzgables. Y por eso le llama a su posición, a su obra, conceptografía, escritura conceptual. Luego él, al final de su vida, dice en una carta a un colega que seguramente se equivocó al llamarla conceptografía porque pudo dar a entender que eran los conceptos en lo que él se quería centrar y no eran los conceptos, son los contenidos juzgables completos. Es decir, que tenía que haber buscado un nombre mejor. Con esto ya dejo de hablar de Frege, pero quiero que veáis dónde estaba Frege y qué pasó después. A principios del siglo XX se produjo una bifurcación
si queréis, o una condensación, depende de cómo queramos verlo. Una bifurcación, por un lado tenemos el proyecto de Frege y por otro tenemos el proyecto de Russell y el proyecto de Hilbert, que era el proyecto además que venía de Peano, por ejemplo, o que venía de Boole o de Schroeder, etc. Es un proyecto de fundamentación o de representación que probablemente venía de Cantor. Es decir, es el proyecto que dio como resultado la teoría de conjuntos en todo su esplendor. Ese proyecto no es el proyecto de Frege, pero desgraciadamente este señor que vemos aquí, que a algunos seguro que os cae muy simpático, a mí me cae regular de simpático, que es Russell, interpretó fatal a Frege de la misma manera que interpretó fatal a Wittgenstein. Pero bueno, tener un buen auditorio y tener una posición relevante en la sociedad británica ayuda. Y entonces, pues al final nos hemos quedado con la interpretación que Russell, esto por supuesto es una caricatura, no solo Russell, pero que estos formalistas hicieron de la posición de Frege, que no es la correcta. En fin, no entro aquí porque si no me va a regañar Claudio. Yo creo que el desarrollo formalista que depende de esta posición de Russell, de Hilbert, de Boole, etcétera, ha dado muy buenos resultados en cuanto a desarrollo de la metodología de las ciencias formales. Entonces, en lógica, en el sentido de un aspecto de las matemáticas, o por ejemplo en el desarrollo de los sistemas formales y en el desarrollo y en la comprensión de sus propiedades metateóricas, ha tenido un gran desarrollo. Pero eso es una disciplina nueva, no es la disciplina que Frege propuso. Y a mi modo de ver, las dos tesis más importantes desde el punto de vista de la filosofía. De la filosofía quiero decir desde el punto de vista del ser humano, de lo que aprendemos acerca de nosotros mismos y de la ciencia en general. A mi modo de ver, las dos digamos, líneas fundamentales que se derivaron de esta parte formalista, que ya digo, no es la de Frege, fue, en primer lugar, por supuesto, los desarrollos de los lenguajes de computación, y tenemos que agradecer a Turing. Él no fue el originador de esta corriente, pero evidentemente él fue uno de los que establecieron las bases para que esto se convirtiera en una ciencia. Y en otro sentido, Gödel, cuando nos mostró las limitaciones de los formalismos, deberíamos de haberlo aprendido mejor, las limitaciones del pensamiento formal. Para mí esos son dos grandes hitos de la historia de la lógica, de las cuales deberíamos de aprender más de lo que hemos aprendido a mi modo de ver. Y ahora lo que quería venirme es, me voy a venir a la filosofía, en fin, a la ciencia contemporánea, ¿no? Acabo de mirar este artículo que es del año 24, acaba de salir, y que se llama GSM Symbolic Understanding GSM Symbolic Understanding the Limitation of Mathematical Reasoning in Large Language Models. Es decir, vamos a ver si entendemos lo que hacen estos sistemas, los Large Language Models, que digamos son lo que ahora, digamos, son el desarrollo contemporáneo de lo que entendía Turing en su origen, que era una máquina de Turing. Es decir, ahora pues el ChatGPT, etcétera, las cosas que tenemos ahora, los algoritmos que nos ayudan en la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver qué hace la inteligencia artificial. Este artículo ha tenido una enorme repercusión y yo quería explicároslo en 2 minutos, pero para que veáis cuál es el efecto. Este es un artículo que habla de otros artículos, es decir, es un meta-argumento hablando de otros artículos de inteligencia artificial. Entonces, pero para que veamos el tono con el que este artículo ha sido recogido por las personas que trabajan en inteligencia artificial, voy a poner, esto es un vídeo en inglés donde un señor lo explica, voy a poner 3 segundos. Pero lo único que quiero que veáis es el tono, para que no os penséis que es que me lo estoy inventando. Apple Research has come out with this paper called GSM Symbolic,
understanding the limitations of mathematical reasoning in large language models, okay? And basically, the short summary of what this paper is suggesting is that it says that we hypothesize that current LLMs are not capable of genuine logical reasoning. Instead, they attempt to replicate the reasoning steps observed in their training data. So basically, this paper is trying to suggest that current large language models, as they are, models like GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, that these models aren't as smart as we think they are, and they are not reasoning through any kind of problem. The only thing that they're doing is just statistical pattern matching, which means that these models are simply not as smart as we once thought they were. Vale. Simplemente, lo que a mí me fascina de este artículo es la fascinación que ha producido. Lo que este señor ha dicho, como habéis oído, ahora lo voy a explicar en 2 segundos, es que, curiosamente, lo que han descubierto ahora en Apple es que estos Large Language Models no razonan y que lo único que hacen es comparar o reunir, matching, patrones estadísticos que están en la base de datos sobre los que ellos funcionan. Esto es un temazo que podríamos hablar, por eso a mí me resulta fascinante que la gente esté asustada porque el chat GPT va a gobernar el mundo. Los Large Language Model, estos algoritmos no piensan. Y yo lo que me pregunto es, ¿de verdad es esto sorprendente? Tengo que decir, en descargo de mucha gente que trabaja en inteligencia artificial, que hay mucha gente y me veo muchas conferencias por YouTube donde gente que sabe muchísimas cosas de inteligencia artificial dicen exactamente eso. Efectivamente, no piensan. No piensan. Es decir, los sistemas formales y los algoritmos no piensan y no llevan a cabo razonamientos lógicos. Y además, curiosamente, no entienden los conceptos. Y este artículo, que lo podéis mirar por internet, está el artículo, este y otros muchos, explican exactamente lo que hacen. Y los autores del artículo han imaginado situaciones para mostrar que ni piensan ni entienden conceptos. Y es curioso porque, por ejemplo, para mostrar que no entienden los conceptos, lo que hacen es que, por ejemplo, les ponen ejercicios del tipo, Pepito compra 5 manzanas y se come 2, y luego compra 6 peras y se come una, y le lleva toda la fruta a su madre. ¿Cuántas piezas de fruta le lleva a su madre? Y entonces la máquina abstracta te saca el resultado perfecto. Pero si tú le pones, por ejemplo, las manzanas que compró estaban muy maduras, mientras que las peras estaban verdes, se hace un lío tremendo, porque no discrimina si la información que se le da es o no relevante para la argumentación. Y entonces de ahí deducen estos señores que no entienden los conceptos lógicos. Y yo me pregunto, ¿de verdad teníamos que haber hecho todo este recorrido para darnos cuenta de que las máquinas no piensan? Las máquinas, yo hablo como Turing. Ellos hablan de Large Language Models. ¿De verdad? Vamos a repensar entonces el formalismo en lógica. Pensar que el tema de mi charla era ¿en qué sentido la lógica es una ciencia formal? El formalismo en lógica. Entonces, ¿qué cosas nos tenemos que repensar? Todas las cosas que voy a decir a continuación merecerían la investigación de una vida. Simplemente la indico para que veáis qué es lo que yo pienso que es a lo que deberíamos dedicarnos los filósofos. Por ejemplo, a las relaciones entre sintaxis y semántica. Históricamente, en el siglo XX, el desarrollo de la sintaxis relacionada con la lógica fue anterior al desarrollo de la semántica, solo que la semántica es semántica formal, no nos ayuda demasiado, y deberíamos de repensarnos las diferencias entre sistemas formales y los lenguajes humanos. Durante una época en filosofía de la mente se intentó explicar el funcionamiento de la mente humana, no del cerebro, de la mente humana, digamos relacionándolo con la manera en la que funcionan los computadores.
nos lo repensaremos. ¿Qué es lo que Turing propuso en su artículo famoso? El juego de imitación. Tendremos que pensarnos, que repensarnos el juego de imitación. Y una cosa que yo propongo es que consideremos seriamente la importancia de la pragmática. Pero esto lo voy a decir un poco mejor a continuación. Estos LLMs no razonan. Y la pregunta es, ¿qué significa razonar? Para los filósofos, digamos, Frege era un matemático. Los filósofos no son los que tienen un grado en filosofía, son las personas que trabajan intentando entender qué tipo de animal somos y cómo es el mundo. Entonces, Frege trabajando como filósofo. Razonar significa dar razones con las que nos comprometemos, no manipular signos sin contenido. Y dar razones presupone varias cosas. Para empezar, dar razones es una actividad social. No damos razones a nosotros mismos. Pobre Descartes, no nos damos razones a nosotros mismos. Razonar significa que vivimos en sociedad y que nosotros intentamos convencer y nos comprometemos delante de nuestros interlocutores. Por tanto, hay que ampliar el campo para pensar qué significa razonar. Por eso he puesto aquí la importancia de los interlocutores. Nosotros damos razones a la segunda persona, al tú, y además aceptamos el veredicto de la tercera persona, el él o el ella, para fundamentar la normatividad. Sin el concurso de la tercera persona, yo esto lo he defendido en muchos artículos y también en mi último libro, sin el concurso de la tercera persona no podemos entender lo que significan los conceptos de objetividad, verdad y conocimiento. Y por tanto, los sistemas formales que hacemos los lógicos son instrumentos valiosísimos para algo. No podemos quedarnos ahí para hablar de razonamiento y argumentación. Razonar es además una actividad normativa. O sea, razonar es dar argumentos y dar argumentos es comprometerse con algo. Y el compromiso es una intención o una actitud normativa. Una actividad normativa no es una actividad que aplica una regla o que aplica una norma, sino que es una actividad que se ajusta intencionalmente a una norma en un trasfondo de compromiso. ¿Cuál es el problema aquí? Es con esto con lo que terminaré concluyendo. El problema aquí, por eso digo, somos lógicos, somos filósofos, vamos a trabajar en esto. Es que las palabras que usamos tienen significados muy distintos. Norma. Una norma no es una aplicación automática o mecánica de una regla, que es lo que podría hacer una máquina en el sentido en que Turing lo entendió. Entonces, aceptamos la conclusión de un argumento válido porque nos vemos compelidos por el contenido. Ya Kant decía que somos los únicos animales que nos vemos compelidos por la fuerza de las razones. Eso es atender a razones y eso es ser racional. Aplicar una norma o seguir un argumento válido no es simplemente seguir una regla explícita. Y eso es lo que Lewis Carroll explicó en su preciosísimo artículo, lo que la tortuga le dijo a Aquiles. No lo estaba diciendo, lo que pasa es que no nos ha interesado demasiado mirar. Y hablar de este sentido de norma en un sentido explícito, como seguir una regla explícita, mientras que el otro sentido es, digamos, aceptar la normatividad de nuestros compromisos, es lo que ha dado como resultado, por ejemplo, el debate contemporáneo, que a mí me parece bastante sin sentido, entre el regulismo y el regularismo en las interpretaciones, en las diversas interpretaciones de la filosofía de Wittgenstein. Wittgenstein no cayó en este error, pero sus intérpretes sí. Vuelta a Turing. El juego de imitación no funciona, pero era una buena idea. Es decir, yo quiero que seamos muy justos. Turing era un genio. Lo que pasa es que afortunadamente ahora mismo sabemos mucho más de lo que sabía Turing acerca del tipo de animal que somos. Entonces, y aquí digo una serie de cosas y es que voy a intentar explicar ahora algo que es muy difícil de explicar y yo no sé cómo hacerlo y yo no sé cómo se tira de este hilo, porque todo lo que diga puede ser interpretado como una trivialidad ridícula
o como algo que tiene profundidad. Y este es un problema que tenemos los filósofos también, que también lo he subrayado muchas veces, y es que nos aprendemos los problemas junto con sus objeciones. Y cuando alguien habla, digo, ya me sé los contraejemplos aquí, ahora voy a decirle este y este, vale, pues hacemos eso. Si hacemos eso, estaremos jugando. Y a mí me parece que los filósofos no estamos para jugar, excepto cuando vamos a jugar. Los filósofos estamos para pensar. ¿Por qué el juego de imitación no funciona? El juego de imitación, además, ¿por qué no funciona? Pues porque sabemos desde la ciencia, sabemos desde la biología y desde la etología y desde la psicología evolutiva y desde la antropología, que los seres humanos somos animales sociales que vivimos en grupo y que nosotros evolutivamente hemos aprendido o hemos entendido que le atribuimos una mente a aquel que nos parece suficientemente parecido a nosotros. Eso es una cuestión evolutiva. Eso es una cuestión evolutiva. Entonces, si queremos saber, me acuerdo en los años 50, 60, los años 50 que había un montón de, vamos, digo, lo que yo estudié cuando estudié en Granada, no estudié en los años 50, pero que quiero decir que, si os acordáis, toda la serie de artículos que se llamaban Otras Mentes. Y era el problema, ¿cómo decidimos que ahí hay otra mente? Bueno, la cuestión es, evolutivamente estamos programados para atribuir mente a aquello que se parece a nosotros. Y por tanto, le atribuimos mente a qué. Pues por un lado, yo he puesto aquí las máquinas, los computadores, etcétera. Por eso es muy peligroso cuando se hacen robots con figura humana. Es evolutivamente peligroso. Yo tengo que decir, siempre lo cuento, que yo cuando alguien habla con Siri o con Alexia, o por ejemplo yo, el chat GPT es mi amigo, yo lo consulto continuamente, yo le hablo por favor. Yo le pido a Siri por favor que me diga el tiempo que va a hacer. Y al chat GPT le hablo por favor. Y yo digo, pero mamá, ¿estás tonta? ¿Que es una máquina? Sí, pero automáticamente atribuimos que ahí hay un agente. No hay un agente, no hay un agente. En el caso de los animales, aquí no se ve, o sea, se ve que aquí he puesto, digamos, grandes simios, he puesto después un gatico y luego he puesto un pulpo. Es más fácil para nosotros atribuir conceptos y atribuir una mente a los grandes simios porque se parecen mucho a nosotros. Tienen expresiones faciales en nosotros. Los perros, por ejemplo, y los gatos, han aprendido biológicamente a poner cara de pobretico y de buenecicos para provocar nuestros sentimientos. Mientras que los pobres pulpos nos los comemos estupendamente a feira, como lo hacen los gallegos, porque los pobres no nos provocan ese tipo de relación, pero tienen mentes probablemente tan desarrolladas como algunos de los animales que hemos visto aquí. Entonces, aquí yo digo, no funciona el juego de imitación, porque el juego de imitación lo tenemos por defecto. Siempre, o sea, nosotros, las máquinas pueden imitar prácticamente todo. A esta altura del desarrollo de la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales pueden imitar prácticamente todo. Entonces, ¿cuál es el hilo que nos debería de guiar? Bueno, pues la diferencia entre poseer conceptos y atribuir conceptos nos podría ayudar. Nosotros atribuimos conceptos, por ejemplo, a los grandes simios, atribuimos a los grandes simios creencias y compromisos, etcétera, etcétera, y lo hacemos bien y hasta un cierto punto los tienen, esas creencias, etcétera, pero otra cosa es que posean conceptos en el sentido en que un sapiens posee conceptos. Podemos atribuir conceptos a la máquina, podemos atribuir conceptos a Siri, podemos atribuir conceptos a un robot, pero eso no quiere decir que esos robots los tengan. Por eso, en el artículo este que os decía, es fácil pensar que los LLMs razonan. No razonan. Aunque para nosotros es fácil que si le preguntas al chat GPT y te da una respuesta más o menos razonable, piensa, anda, qué listo que es. No es nada listo. Entonces, ¿cuál es la trivialidad a priorística superficial? Que no es lo que yo quiero decir, pero que alguien me podría criticar diciéndome, anda, pues mira qué tontería, ¿no? Pues bueno. La cuestión es,
las máquinas y nosotros, las máquinas, repito, yo hablo de máquina en el sentido de Turing. O sea, hablo de, los LLM son para mi máquina y el chat GPT es máquina, o sea, sistemas de algoritmos. No pueden ser como los lenguajes humanos y no pueden representar o no pueden ser, no pueden tener las características que tiene una mente humana, porque los lenguajes humanos son el producto de la evolución de organismos en continuo contacto con su entorno natural y social. Es un producto evolutivo. Las máquinas están aisladas, las máquinas no se comunican. Esta es la idea del cerebro en la cubeta de Putnam. Y fijaos lo que decía Putnam, que un cerebro en una cubeta no tiene contenidos mentales. No tiene contenidos mentales. Los humanos tenemos el cerebro que tenemos y somos el tipo de animal que somos porque tenemos la historia que tenemos. Efectivamente, esto es una trivialidad a priorística superficial, pero yo no lo estoy diciendo como una trivialidad a priorística superficial. Quisiera yo estar poniendo en la llaga en un problema filosóficamente muy profundo. Entonces, repito, todo lo anterior es una trivialidad o es un reto que nos obliga a pensar de verdad en el tipo de organismo que somos. Y al final volvemos a lo que siempre digo que es el asunto más difícil de la ciencia y la filosofía, que es el problema de la conciencia. Ese problema no lo han resuelto ni los científicos ni los filósofos. Y nosotros, digamos, centrándonos en la inteligencia artificial, repito, he dicho, el chat GPT es mi amigo, yo quiero que la inteligencia artificial se desarrolle mucho, yo quiero que hablemos de inteligencia artificial, pero eso no va a resolver el problema de la conciencia. Y ese camino no nos va a llevar a entender qué hacemos cuando argumentamos lógicamente. Entonces, quiero decir que no estoy criticando eso, estoy criticando confundir eso con hablar de razonamiento y hablar de pensamiento y hablar de conciencia. Vale. Entonces, voy a volver a Frege y hablo de mi también admirado Brandon, porque creo que ambos dieron en el clavo, uno a finales del 19, otro a finales del 20 y a principios del 21. Son 25, María José, perdón. Perfecto, porque estoy terminando. Los contenidos juzgables son lo único que importa a la lógica, es decir, las proposiciones. Los lenguajes formales son modelos de representación, pero no son la lógica, en el sentido en que Frege lo propuso y en el sentido en que a mí me parece que es importante para la lógica en los estudios de filosofía y para la aplicación de la lógica al razonamiento científico o natural de los seres humanos. Y con Brandon, lo que distingue a los sapiens, a los sapientes, de los meramente sentientes, es la posesión y el manejo de contenidos conceptuales. Y aquí también ya voy a decir lo que estoy pensando ahora. En España pasa, en Europa pasa, imagino que en América pasa. Estoy aburrida, harta, enferma de las discusiones entre filósofos analíticos y filósofos continentales. Los unos son no sé cuántos, los otros son más no sé qué. No hay esa división. Esa es una división tremendamente artificial, que además que se ha producido en el siglo XX. No hay lógicos y metafísicos. Los lógicos somos metafísicos. ¿Qué otra cosa vamos a ser si trabajamos con conceptos? Lo único que hay es filósofos tratando de entender el tipo de animal que somos. Y con esto os doy las gracias y acabo mi presentación. Y dejo de presentar y estoy a lo que digáis con vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, María José. Bueno, Gracias. tenemos posibilidad de abrir, tenemos casi 10 minutos. Ha sido una conferencia muy interesante. Bueno, uno se queda pensando, pero yo abro al diálogo, a las preguntas, a que aprovechemos a María José y su ponencia. Sandro Donofrio. Sandro, te escuchamos. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Buenos Bueno, días. Hola, Por acá, buenos días por lo menos. Un gusto, doctora Fra, por su conferencia, me ha encantado mucho.
tiene Espera que un ver un momento, poco. que voy por un boli, pero lo tengo aquí detrás, o sea, que te estoy escuchando. No es que me estoy yendo. Es que es por si acaso, si tuviera yo que apuntar algo. Ya está, sigue, por favor, sigue, Sandro, gracias. Y me ha interesado mucho porque yo trabajo mucho lo que es el razonamiento abductivo y creo que es el modelo de la ciencia. Como muchos otros pensadores ya lo han dicho, parece ser que la ciencia en el trabajo que realiza no puede dedicarse a hacer inductivamente una serie de generalizaciones, pero tampoco puede simplemente hacer una aplicación deductiva, porque por la misma estructura del razonamiento deductivo se tiene que saber algo para llegar a algo, como decía Aristóteles. Entonces, diría usted, ahora que ha criticado este modo, digamos, que se cree que piensa en inteligencia artificial, en este modo de imitación, diría usted, habría que dejar el razonamiento inductivo y dedicarse a algo más como el razonamiento abductivo. ¿Qué cosa diría usted? ¿Una combinación? ¿Cómo lo presentaría usted? Gracias. Muchas gracias, Sandro, porque es una pregunta estupenda. Lo que pasa es que no tendremos tiempo de... Yo voy a decir simplemente 2 pinceladas. Una pregunta que me gustaría poder contestar con 1 hora por delante. No existe, o sea, lo que yo me parece, una cosa que me parece a mí que en el siglo XX hemos hecho mal, tengo que decir, vamos a decir que lo hicieron muy mal al principio del siglo XX. Nosotros ya del finales del XX lo hicimos mejor, vamos a decirlo así. Es pensar que un método puede abarcar el tipo de razonamiento humano que se produce en ciencia y filosofía. Entonces, no es verdad. O sea, la ciencia, o sea, y además 2 cosas. Primero, que un solo método. Y segundo, que un método es una aplicación de unas reglas formales. Evidentemente, esto ya lo sabemos del razonamiento inductivo y vosotros lo sabéis del razonamiento aductivo. No hay manera, yo lo siento mucho, los que me conocéis personalmente sabéis que yo cuando hablo digo lo que pienso, pero no tengo el menor interés, la menor intención de criticar el trabajo de nadie, sino simplemente de compartir lo que estoy viendo. Y lo que estoy viendo es que, digamos, el intento de capturar formalmente reglas de razonamiento abductivo está tan abocado al fracaso como ocurrió con las reglas del razonamiento inductivo. ¿Quiere decir esto que la abducción no funciona? No, claro que funciona. Pero yo soy pragmatista, de verdad. Quiere decir, tenemos que entender qué es el razonamiento abductivo, pero el razonamiento abductivo lo llevan a cabo humanos que piensan, no sistemas que aplican. ¿Me explico? Y lo voy a dejar aquí. Espero por lo menos haberte dado la pincelada de lo que estoy queriendo decir, porque este es un temazo, o sea, una pregunta magnífica. Muchas gracias. Sí, estamos totalmente de acuerdo, por si acaso. Sí, exactamente pienso así. Gracias. Muy bien. Raimundo, querido, tenés la palabra, bienvenido. Muchas gracias. Como siempre, María José, me haces explotar la cabeza. Te agradezco muchísimo tantas ideas y nos dejas con mucha hambre porque se te quedaron muchas cosas en el tintero. Entonces, me gustaría empujarte con una de ellas que a mí me ha inquietado desde hace muchas décadas, que es esa que tú has tocado un poco tangencialmente de la antropomorfización que hacemos casi instintivamente. Creo que tú tienes razón en que es mucha parte automática y algunas también que hemos aprendido, y vemos rasgos humanos por donde quiera. Pero si bien es verdad que la matemática es una actividad humana, también hemos tratado de pensar en un aspecto no humano de la matemática. Y se puede ver aspectos no humanos de la geología o de incluso la música. ¿Qué pasa con la lógica? Porque sí tenemos desde Aristóteles muy fuertes lazos entre la ciencia de la inferencia y la ciencia de las relaciones inferenciales.
que creo que tú quieres que podamos distinguir. Sí. Entonces, presionándote un poco, ¿qué tanto podemos liberar a la lógica pensando en el futuro de las investigaciones a largo plazo de ese antropomorfismo? Es estar pensando en las relaciones lógicas como relaciones de inferencia de actividades que están prácticamente calcadas de nuestra experiencia humana, y una idea de la lógica que tal vez desarrollemos más plenamente a futuro, que haga más honor a lo que tú nos propones, sin tanto elemento humano, como más desligado, incluso diciendo a la lógica no le importa el razonamiento como un hecho vivido, sino algo más abstracto o de más alto nivel o más alejado, tratando de tomar ese punto de vista de tercera persona, pero ya sin persona, simplemente una objetividad despersonalizada. ¿Crees tú que tengamos algo de eso en el futuro de nuestra lógica? ¿Hasta dónde quieres tú llevar eso que creo nos has ofrecido hoy? Pues muchas gracias, Raimundo. Tengo que decir que siempre me acuerdo cada vez que habla o cada vez que dices lo que, en fin, cuando me haces preguntas, una vez dijiste que lo que a mí me gusta hacer, y es verdad un poco, es aventar el avispero. No lo intento, no lo intento, pero es verdad que lo hago. Has dicho muchas cosas muy importantes. O sea, la ciencia, la lógica igual, la ciencia es una manera de objetivar y liberar nuestro razonamiento y nuestras tesis de la vida, del razonamiento o de la vida vivida, aunque parezca redundante, no lo es. Y por ahí tenemos que seguir naturalmente. O sea, yo no estoy hablando de reducir la lógica a lo que a mí se me ocurre decir. Lo que quiero decir es que esto es Frege. Lo que Frege dijo es, vamos a ver, nosotros tenemos que construir sistemas formales para representar las estructuras conceptuales de aquellas proposiciones que nosotros consideramos que son centrales en aritmética. Pero lo que son centrales en aritmética son proposiciones, no fórmulas sin interpretar. Entonces, por este camino podemos llegar tan lejos como queramos. Y este era Frege. Lo que estoy criticando es la idea de que somos más científicos, más filósofos, más listos y nuestro trabajo va a ser más prometedor cuando más formales seamos y cuanto más evitemos conceptos intencionales, entidades abstractas, etc. Los humanos no podemos evitar la relación con entidades abstractas, porque eso es lo que nos hace humanos. Un chimpancé sí, pero yo no. O sea, lo único que nos hace humanos a los que estamos aquí es que vivimos en el mundo de las razones, en el mundo de los conceptos. Nosotros ni siquiera podemos tener experiencias físicas puras, porque toda experiencia que tengamos, aunque sea el dolor que me produce una piedra que alguien me tira a la cabeza, está mediado por conceptos. Por tanto, dejemos de hacer la ficción de que yo estoy programando signos sin interpretar y que eso mágicamente va a resultar en pensamiento. ¿Vale? Yo lo único que estoy diciendo es, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, pero sepamos lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es desarrollando modelos de pensamiento, pero esa máquina no piensa. Entonces, eso es lo que deberíamos estar haciendo los filósofos, dedicarnos a pensar qué significa pensar. Por supuesto, no te puedo haber contestado a lo que querías decir, pero espero no haber tirado balones fuera, pero es que son preguntas muy grandes y muy importantes, todas. Muchas gracias. Muy bien. Hay una pregunta más de Gustavo Riesgo. Gustavo, tenés la palabra, por favor. Muchas gracias. Gracias, María José. En este momento estoy convencido de que has reducido mi siguiente participación al 10%, al menos, con lo que has abarcado con la tuya y seguramente con mejor calidad y profundidad.
Quisiera anotar 2 puntos nomás para pedirte quizás no la reflexión que te llevaría a las 10 horas que anunciaste, pero una promesa de titularla al menos. La primera, si no crees, como en este artículo que has mostrado, que nuestra traducción equivocada de symbol por símbolo no nos ha traído muchos problemas con relación a que si se hiciera hincapié en el aspecto sígnico de la representación de los formalismos, tendríamos un poco más allanada la discusión, no resuelta. Ese es el primer punto. Y el segundo es también algo así como una hermenéutica, porque Turing no inventó el juego de la imitación. Era un juego de salón que ya existía en su época, digamos, quizás tendiente a desaparecer, en donde varón y mujer se iban de la sala, de la tertulia, y el juego consistía en que los invitados descubrieran, en función de las preguntas y respuestas, quién era quién de los que se habían ido, dónde estaban, ocultándose estos con engaño o con ambigüedad de respuesta y demás. Entonces, yo creo que ahí habría que considerar una mímesis de tercer orden en la intención de Turing, donde él de alguna manera, más allá del aspiracional que en algún momento del texto de 1950 denota sobre la mente o el pensamiento, que hay un convencimiento de que en realidad imitación hay que interpretarlo literalmente como parte de lo que es engañar para que se crea que es lo que no es, y así obtener algún resultado. Y aquí corto. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Gustavo, porque son 2 preguntas impresionantes, además 2 preguntas que he trabajado, por lo menos en mi cabeza y no solo en mi cabeza. Quería deciros una cosa, muchas de las, no, lo que he dicho hoy no lo he dicho así en ningún sitio, pero sí que muchas de las cosas que pienso están en mi último libro, que no estoy aquí vendiendo mi libro, porque si alguien está interesado en las cosas que hago, que me lo diga, que yo se lo comparto. No estoy ganando dinero, pues mándame un mensaje. Todo el mundo que me conoce aquí sabe que si el libro lo comparto, no lo puedo compartir públicamente porque la editorial me corta el cuello, pero quitando eso, ya está. Es decir, varias cosas, lo de pensar y lo de Turing. Efectivamente, yo muchas veces digo que los grandes son grandes por alguna razón. Y Turing sabía lo que estaba haciendo, efectivamente. Y Turing lo que quería era saber, o sea, definir la noción de algoritmo, naturalmente. Y quería hablar de lenguaje, digamos, de razonamiento automático, porque eso era lo que a él le importaba. Naturalmente. Entonces cogió este juego de salón, claro que sí. A Turing no le tenemos que... Turing sabía lo que hacía. Si el problema son los comentaristas, igual que sabía Frege lo que hacía, el problema son los fregeanos. Igual que sabía Hilbert lo que hacía, el problema son los gilbertianos. Es decir, claro que sí. Entonces, en este punto, y me callo aquí, pero te quiero contestar a lo otro, has dicho símbolo y por símbolo. Uno de mis caballos de batalla con la interpretación de Frege, y lo he dicho muchas veces, y además yo lo vi, pero lo ha visto muchísima gente, o sea que no es ninguna originalidad por mi parte, es las traducciones para morirnos, para morirnos. Es decir, en inglés y en castellano, a Frege se le traduce, cada vez que él dice lo que sería oración en alemán, Satz, se traduce en inglés por proposition y en español por proposición. Pues ya está. Luego discutimos si las proposiciones tienen o no estructura. Pues si te está hablando de las oraciones, claro que tiene estructura, pero es que de eso no es de lo que está hablando Frege. Frege está hablando de oraciones. Frege, cuando quiere hablar de el contenido juzgable, Beurteilbarer, o sea, Inhalt, eso no es oración. Y luego pasa a llamarlo Gedanke, pensamiento, no en el sentido psicológico. Toda esta riqueza la hemos perdido
La hemos perdido porque los traductores primeros de Frege leían a Frege con la cabeza de Russell. He hecho aquí a Russell mi caballo de batalla, pero pobretico no era el único. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Por eso digo, hay que limpiar la historia del siglo XX. Hay que limpiar. Volvamos a los grandes y repensemos. Esta idea, además positivista, de que la relación con entidades abstractas es mala o es perversa o es ambigua o es vaga, es un desastre, porque los humanos vivimos en el mundo de las entidades abstractas, no en el mundo físico. En el mundo físico vive mi gato, yo no. No tengo gato, tengo que decir. Venga, me callo aquí. Muchísimas gracias por estas preguntas tan impresionantes. Bueno, muchísimas gracias, María José. Llegamos justito a los 45. Tu ponencia ha sido maravillosa como siempre. Es un honor tenerte. Y gracias por enseñarnos tanto. Sabés que te queremos mucho y te admiramos profundamente. Vos lo sabés. Y yo a vosotros también. Muchísimas Yo lo gracias por sé. la... Bueno, y le doy la palabra a Diógenes, entonces. Beso grande. Decía, después de la interesante exposición de María José, voy a tener la suerte de presentar al doctor Pablo Quintanilla Pérez Rich. El profesor es profesor principal de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es PhD en filosofía por la Universidad de Virginia y magíster en la misma especialidad por la Universidad de Londres, King's College. Se especializa en filosofía del lenguaje y de la mente, epistemología y teoría de la acción. Entre múltiples publicaciones, es autor de Comprensión del Otro, Explicación, Interpretación y Racionalidad, publicada en 2019. También autor de La filosofía en el Perú en la filosofía, en 2024. Es coautor de Pensamiento y Acción, la filosofía peruana a comienzos del siglo XX, publicada en 2009. Es coeditor de Epistemologías Andinas y Amazónicas, Conceptos Indígenas de Conocimiento, Sabiduría y Comprensión. También es autor de muchos artículos académicos sobre los temas de su especialidad. Últimamente ha publicado también libros recientemente, ¿no? Cuyo título creo que cuyo título está, lo puede decir él mismo, por favor, Pablo. Muchas En esta gracias. oportunidad, Pablo Quintanilla nos va a ofrecer la exposición sobre la lógica a la luz de las neurociencias y la evolución del cerebro. Dejo con ustedes a Pablo y gracias por aceptarnos y compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Diógenes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pues lo primero que quisiera decir es que me ha parecido sorprendente la cantidad de intuiciones que comparto con María José. Tendrá que ver con el hecho de que le he leído mucho, pero por supuesto no hay que culparla por los errores que vaya a decir ahora. Voy a presentar no un PowerPoint, sino un texto, porque eso me va a permitir controlar mi tiempo mejor y no irme por las ramas. Entonces, voy a pasar a leer este texto que tengo aquí, que ustedes pueden además seguirlo en caso que lo deseen, ¿no? Lo primero es que quisiera comenzar aclarando cuál es mi motivación para hacer esta presentación. Como todos sabemos, hay diversos modelos filosóficos sobre las verdades de la lógica. Están quienes creen que éstas tienen una existencia independiente de que haya seres conscientes que razonen lógicamente, modelo platónico. Esta posición se puede formular en términos modales como sosteniendo que se trata de verdades necesarias, es decir, para todo mundo posible. Desde ese punto de vista, la lógica sería una ciencia descriptiva de la realidad, la cual estaría, la realidad, estructurada lógicamente. Aunque ese modelo, por supuesto, también puede dar lugar para entender a la lógica como una ciencia normativa.
En otra línea de pensamiento están quienes consideran que los sistemas lógicos son puramente axiomáticos y que no describen la realidad en ningún sentido. De suerte que la verdad de una inferencia válida depende únicamente de que se siga de un conjunto de axiomas dado. Esta posición suele ser denominada normativista o prescriptivista, en tanto no cree que los lógicos describan alguna realidad diferente a la mente, sino más bien prescriben cómo deberíamos razonar válidamente. Todos sabemos que hay muchas combinaciones, matices, intersecciones entre estas posiciones que han dado lugar a muchos modelos combinados o intermedios. Sin embargo, y ahora entro al tema que me interesa, hay dos tópicos insuficientemente explorados que, dado el desarrollo científico reciente y el que podemos predecir se dará en las próximas décadas, podrían echar luz a nuestras preguntas sobre ontología de la lógica y sobre la naturaleza de la lógica también. Uno de estos temas es la relación entre lógica y cerebro o lógica y neurociencias. El otro de los temas es la filogénesis del razonamiento lógico. La ontogénesis del razonamiento lógico, cómo es que éste se despliega en el individuo, sí ha sido estudiada muchísimo por los psicólogos desde los tempranos estudios experimentales de Piaget, pero no así la filogénesis, es decir, cómo evolucionó el razonamiento lógico en nuestra especie. Dado que, como es claro, no es posible experimentar sobre ello y no existen fósiles lógicos. Lo que sí es claro es que la investigación sobre este tema debe ser de tipo interdisciplinario. Y entonces, si tuviera que hacer una apuesta acerca del futuro de la lógica, pienso que algunas de las propuestas más originales acerca de la lógica que se elaboren tendrán corte interdisciplinario. Esto presenta, sin embargo, muchas dificultades, por lo que, a pesar que es poca la bibliografía que existe al respecto, aunque hay importantes excepciones, uno de ellos es Steven Pinker, otra es Lyra Cosmides, su esposo John Tooby y también William Cooper, quisiera ensayar una posible línea de investigación, donde quiero subrayar la palabra ensayar. Una posible línea de investigación planteando la pregunta sobre si podría existir un módulo lógico mental que naturalmente sería producto de la evolución del cerebro. Entonces, para ser sincero con ustedes, quiero ver hacia dónde conduciría esta línea de investigación. No quiero, por el momento, por lo menos, proponer una tesis acerca de si existe un módulo lógico. Entonces, la pregunta que voy a hacer es la siguiente. ¿Hay razones para suponer que existe un módulo lógico que es universal a la especie, pero que, sin embargo, sería contingente porque sería el producto de la evolución del cerebro humano? Pero antes de abordar la pregunta, quiero salir al paso a una casi segura objeción. Y es que podría decirse que es un contrasentido hablar de verdades lógicas contingentes, ya que éstas son por definición necesarias. Pero una primera cosa que señalaré es que la idea de necesidad en lógica, física y metafísica es cada vez más cuestionable. En metafísica hay toda una tradición de cuestionamiento de la idea de necesidad, desde Quine en adelante, incluso antes. En física es un asunto más bien reciente, en que los propios físicos están abordando la pregunta de si las regularidades físicas que gobiernan nuestro universo eran diferentes a las regularidades que lo gobernaban inmediatamente después de la gran explosión y serán diferentes a las que lo gobernarán dentro de 13.000 millones de años. Y en el hipotético caso que hubiera otros universos, probablemente tendrían también otras regularidades, lo que daría lugar a otras leyes. En consecuencia, no hay necesidades físicas, a menos que por necesidad física
entendamos las regularidades que gobiernan el universo en un momento específico de su expansión. Y bueno, también habría que preguntarse sobre la naturaleza de las necesidades lógicas, pero no voy a entrar a ese terreno pantanoso ahora. Lo segundo que quisiera señalar es que podría haber una circularidad en la tesis de que las verdades lógicas son necesarias. ¿Por qué? Si el argumento es que una verdad es necesaria si se da en todo mundo posible, y si entendemos un mundo posible como uno que es humanamente concebible, y si las verdades lógicas tienen esta propiedad, es decir, la de ser verdaderas en todo mundo posible, entonces lo que estamos diciendo es que no podríamos concebir un mundo en el que no se cumplan las leyes lógicas. Pero si fuese cierto que las verdades lógicas son parte de un módulo mental que es consecuencia de la evolución, siendo estas verdades universales a la especie, universales a los cerebros que todos compartimos, serían sin embargo contingentes, porque la evolución hubiese podido tomar otro rumbo. Claro, alguien podría decir, sí, pero es inimaginable para nosotros que la evolución hubiese tomado otro rumbo en cuanto a el desarrollo de los principios lógicos que de alguna manera gobiernan nuestro razonamiento. Y ese es el punto. En efecto, es inimaginable, porque nosotros somos el producto de la evolución de este cerebro que a su vez ha evolucionado con estos principios lógicos. Entonces no podríamos imaginar otros diferentes a este. Es decir, claro, podemos hacerlo en la medida en que podemos construir lógicas divergentes, lógicas no clásicas, ¿no? Pero sobre eso voy a regresar en un instante. El punto entonces es que si hubiera un módulo mental lógico, no podríamos concebir la falsedad de las leyes lógicas ni tampoco un mundo posible en el que no se cumplan, porque nuestro cerebro habría evolucionado para ello. Esto sugeriría que las verdades lógicas podrían coincidir con los límites cognitivos del Homo sapiens. No que estas verdades tienen una realidad exterior a los procesos cognitivos del Homo sapiens. En resumen, hasta acá, podría ser que las verdades lógicas sean parte de un módulo lógico, producto de la evolución, y que por tanto sean universal a la especie, como ya lo señalé, pero al mismo tiempo contingentes, porque serían producto de la evolución del cerebro, de una evolución posible entre otras. Una posición de este tipo, adicionalmente, podría integrar las concepciones descriptivista y normativista, pues la lógica describiría la estructura de ese módulo mental que sería parte de la realidad neurológica humana. Y, por otra parte, prescribiría cómo debemos razonar para ser suficientemente adaptativos al entorno y para interpretar correctamente el comportamiento racional de nuestros conespecíficos, es decir, de los miembros de nuestra especie, ¿no? Un mini paréntesis acá, y es que alguien podría decir, bueno, pero aquí no hay ningún problema porque nuestro cerebro podría haber evolucionado con estos principios lógicos que se adaptan a la realidad, porque este cerebro es altamente adaptativo para nuestra supervivencia, con lo cual la realidad también de alguna manera está estructurada lógicamente. Bueno, yo solo tendría dos objeciones que presentar a esa objeción. Primero, que esa es una buena hipótesis, pero no la podríamos demostrar. Y en segundo lugar, que es arriesgado por lo menos decir que la realidad está estructurada lógicamente. La realidad está estructurada físicamente, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho es, gracias a la evolución, generar un cerebro que se adapta a esta estructura física. Pero es una estructura física que, como señalé hace un rato, podría ser contingente también. Es decir, las regularidades de la física podrían haber sido otras. Pero ahora pasaré a recordar qué son los módulos mentales y en qué sentido podría ser aceptable sostener la existencia de un módulo lógico
producto de la evolución del cerebro. Consideremos una concepción funcionalista, según la cual la mente es el conjunto de funciones del cerebro. Así, los procesos cognitivos serían formas de procesar información de distintos tipos: información social, sensorial, lingüística, espacial, temporal, etc. Y la cognición lógica sería un tipo de procesamiento de información en términos de la validez de inferencias. De suerte que a partir de ciertas premisas, consideramos universalmente válido, universalmente para la especie, deducir ciertas conclusiones. La habilidad de razonar lógicamente es una función del cerebro, por lo que puede ser considerada una capacidad mental como muchas otras. Ahora bien, el cerebro está organizado en regiones físicas que son el producto de diversos momentos y estadios de adaptación a diferentes medios y necesidades. Por ello, el cerebro no responde a una planificación previa, sino es más bien una superposición de estructuras con objetivos adaptativos diferentes que se han ido acumulando desordenadamente unas sobre otras dentro de un cráneo más bien reducido en tamaño y que no puede crecer ilimitadamente porque generaría severos problemas anatómicos de adaptación. Pero la mente, por otro lado, está organizada en términos de funciones, no de espacios. Es decir, tal como yo lo veo, la mente es el conjunto de funciones que tiene el cerebro. La mente no es el cerebro. Es el conjunto de funciones que tiene el cerebro. En el mismo sentido en que la digestión es una función del estómago. La digestión no es el estómago. Claro, si no hay estómago, no hay digestión. Pero en principio uno podría construir un estómago artificial, un estómago mecánico, digamos, que produzca esa función. Análogamente, en principio podríamos producir una máquina que genere una o algunas de las funciones que tiene el cerebro humano, y eso ya se ha hecho, en el caso de por lo menos algunas de esas funciones, ¿no? Bueno, entonces, el cerebro está constituido por áreas, obviamente neurológicas, redes, procesos físicos. La mente no. La mente está conformada por funciones. Por ejemplo, emociones, cognición, sentimientos, conciencia, etc., ¿no? Y esas divisiones funcionales de la mente se llaman módulos. Entonces, la teoría de la modularidad de la mente, que fue propuesta por primera vez por Jerry Fodor, sostenía que estos módulos son independientes entre sí, están encapsulados, solo se comunican entre ellos por un sistema central que integra la información de los diversos módulos para la generación de creencias, deseos y acciones. Voy a avanzar un poquito más rápido para no ser devorado por el tiempo. Un módulo se caracteriza por ser un conjunto de reglas para resolver problemas específicos, un cuerpo de conocimientos complejos sobre la realización de acciones y comportamientos. Los módulos son innatos, son hereditarios, son encapsulados, tienen lo que se llama especificidad de dominio, es decir, tiene una función puntual. Tienen una operación, esto es muy importante, que está fuera del control voluntario. Uno no controla sus módulos. Y por tanto, con mucha frecuencia son inconscientes, o mejor, no conscientes, porque no son inconscientes en el sentido freudiano, sino son no conscientes. También son mecanismos que se caracterizan por su rapidez comparado con los procesos conscientes que son lentos. Aquí hay una analogía que podría hacerse con System 1 y System 2, ¿no? Son mecanismos implementados en arquitecturas neuronales específicas, pero no necesariamente están localizados en regiones específicas del cerebro. Pueden o no. Y también importante, los módulos tienen funciones que pueden dar lugar a daños y patologías muy concretos, no cualquier daño y patología, algunos muy específicos, ¿no? Bueno, más tarde Carothers postuló la teoría de la modularidad masiva. Voy a pasar esto. De hecho, muchos autores han propuesto innumerables módulos encargados de la producción de creencias y acciones. Por ejemplo, algunos autores consideran que tenemos un módulo psicológico, que es lo que se suele llamar una psicología folk, que es lo que nos permite atribuir creencias, deseos y acciones a las otras personas para explicar su comportamiento. Y esto es algo que uno no aprende, uno viene ya con esa capacidad. Los niños muy pequeños aprenden a interpretar el comportamiento de los demás mediante la atribución de estados mentales, ¿no? Y la sociedad lo que hace es detonar o gatillar esa habilidad innata. También podría ser que tengamos una física folk, es decir, habilidades y conocimientos naturales innatos
para navegar en el mundo físico. Una física folk, una psicología folk sería un módulo físico, un módulo psicológico, ¿no? Los animales, por ejemplo, tienen módulos. Las abejas tienen un módulo para hacer panales en su minúsculo cerebro. Las arañas para tejer redes. De hecho, a mí me dan un poco de tejido de araña y me piden que haga una red de araña, una tela de araña, no podría hacerlo. Las arañas lo hacen de manera innata. Los castores tienen un módulo para construir presas, los lobos tienen uno para la cacería organizada en manadas, etc. ¿Cuáles son los módulos que tendríamos los seres humanos? Hay muchas propuestas, lo voy a pasar adelante, pero acá ven ustedes algunas opciones. El lenguaje, por supuesto, el comportamiento social, la detección del engaño. Hay gente que sostiene que hay un módulo moral, Mark Hauser, por ejemplo, y otros autores. Bueno, cada módulo entonces estaría estructurado a la manera de un pequeño procesador computacional y resolvería problemas de manera análoga a como lo hace una computadora. Pero acá quiero subrayar una cosa con la que estoy de acuerdo con lo dicho por María José. Yo no creo que el cerebro humano sea una computadora, ni tampoco un conjunto de computadoras que trabajan en paralelo. Lo que sí creo es que puede verse a cerebro humano como si fuera un conjunto de computadoras que trabajan en paralelo, que no es exactamente lo mismo. Hay diferencias muy importantes entre el cerebro y las computadoras que nosotros podemos construir. Las computadoras cuánticas tienen más semejanza con el cerebro, pero eso está todavía en pañales. Ahora, vamos directamente a nuestra pregunta. ¿Tiene algún sentido postular la existencia de un módulo lógico? Hay algunos argumentos a favor. Por ejemplo, se sabe que a partir de cierta edad, entre los 3 y los 5 años, los niños de todas las culturas adquieren reglas de inferencia lógica como el modus ponens y el modus tollens. Nadie les enseña y razonan en términos de modus ponens y en términos de modus tollens, ¿no? También adquieren en el mismo sentido en que uno adquiere una lengua, ¿no? Los principios de no contradicción, tercio excluido, identidad, nadie les enseña. La sociedad detona, gatilla, dispara estos principios, pero lo más probable es que sean innatos, ¿no? En el caso que existiera un módulo lógico, probablemente estaría compuesto por las reglas más básicas de razonamiento, quizá el modus ponens, el modus tollens, los principios lógicos mencionados, no contradicción, tercio excluido, identidad, algunos operadores básicos, condicional, conjunción, disyunción, negación, cuantificadores, universal, existencial, probablemente operadores de modalidad, necesidad y posibilidad. Pero noten una cosa, lo que estoy describiendo es la lógica clásica, ¿no? Entonces, podría ser que eso que llamamos lógica clásica y que fue desarrollado por los lógicos a quienes tanto admiramos, ¿no? Haya sido una explicitación de las características funcionales de este módulo mental lógico en caso de que exista, ¿no? Entonces, si esto es correcto, este módulo que obviamente estaría en todas las comunidades humanas, subyacería a los diversos procesamientos de razonamiento cultural. Evidentemente, hay formas de razonamiento que son culturales y no son universales, pero parecería que hay algunas que sí son universales. Y la pregunta inmediata es, ¿y por qué son universales? La única respuesta que podríamos de alguna manera comprobar empíricamente, es que dependen de un módulo cerebral, ¿no? Mental, perdón. El trabajo de los lógicos clásicos entonces habría sido explicitar estos elementos universales, describirlos, extraer consecuencias de ellos, desplegando así toda la lógica clásica que conocemos, que son consecuencias de estos principios básicos del módulo lógico. Las lógicas extendidas, la lógica epistémica, deóntica, temporal, etcétera, serían desarrollos posibles de esos elementos universales básicos. En cuanto a las lógicas divergentes no clásicas, serían ejercicios intelectuales para ensayar posibles consecuencias de modificar alguno o algunos de los elementos básicos de la lógica clásica, que sería la que configura la estructura innata de nuestro razonamiento. Este fenómeno se puede ver
en comparación con la geometría. No es exactamente igual, pero en comparación con la geometría. Euclides explicitó ciertos elementos básicos que probablemente son universales, construyó ciertos axiomas y elaboró teoremas que se deducen de ellos. Sería concebible que exista un módulo geométrico que contenga, por ejemplo, la regla, la línea más corta entre dos puntos es la línea recta. ¿Por qué? Porque esto es altamente adaptativo, ¿no? Para la supervivencia en el medio. Y esto conforma una verdad geométrica al interior del modelo euclidiano, pero como sabemos, Riemann y Lobachevsky ensayaron la posibilidad de modificar algunos de estos axiomas, asumiendo la posibilidad de que el espacio no sea plano, sino curvo, con lo cual dieron lugar a las geometrías no euclidianas. Posteriormente resultó que estas geometrías no euclidianas eran más útiles para aplicar a la teoría de Einstein del espacio-tiempo en distancias suficientemente largas, porque en distancias suficientemente largas el espacio no es plano sino curvo. En otras palabras, bueno, en distancias no largas también, pero la curvatura es ínfima, entonces no es reconocible, ¿no? En otras palabras, aunque hemos evolucionado para procesar la información espacial de manera euclidiana, porque eso es altamente adaptativo para sobrevivir en nuestro medio, donde para todos los efectos prácticos el espacio es plano, y eso lo hacemos de manera universal, cuando necesitamos procesar información espacial de distancias estelares, ese módulo no sirve, no funciona porque evolucionó para distancias muy cortas. Así, tenemos que salirnos de ese módulo y adoptar una geometría no euclidiana. O, dicho de otra manera, tenemos que pensar de manera no intuitiva, de manera contraintuitiva. Y entonces, por ejemplo, sostenemos que la línea más corta entre dos puntos no es la línea recta, o que dos líneas paralelas en el infinito sí se tocan. Eso es totalmente contraintuitivo, ¿no? Una interrupción, Pablo, por favor, después de... Ya tenemos o menos de 5 minutos para las 10 preguntas, para las 10 minutos de preguntas. Perfecto, perfecto. Sí, ya estoy terminando. Muy bien, muy rápido. Entonces, ¿cómo se podría demostrar la existencia de un módulo lógico? Hay, o podría haber varias formas. En primer lugar, constatando que sus elementos básicos se activan en los niños de todas las comunidades humanas que conocemos a la misma edad. En segundo lugar, estudiando formas de razonamiento de primates superiores no humanos. Esto es algo que los primatólogos están estudiando regularmente y pienso que se puede confirmar que los primates no humanos tienen formas de razonamiento lógico muy elementales, pero que en lo fundamental coinciden con la lógica clásica. Pero acá hay un problema que no quiero pasar por alto, y es que siempre está la duda sobre si esas investigaciones encuentran razonamiento lógico en los primates o lo proyectan en ellos para poder comprenderlos, con lo cual obviamente no se está encontrando nada, ¿no? Y finalmente, en tercer lugar, observando que hay determinados daños cerebrales, sobre todo en el neocórtex del lóbulo frontal, que afecta el razonamiento lógico. Por ejemplo, hay personas con lesiones en ciertas áreas específicas del cerebro que evidencian déficits puntuales en razonamiento lógico, lo que abonaría a la tesis, según la cual esas funciones correlacionarían con ciertas zonas del cerebro. Adicionalmente, estudios de resonancia magnética funcional muestran patrones de activación cerebral puntuales cuando se realizan actividades de razonamiento lógico. Y una última idea antes de terminar. Hay otra opción. Una opción es que haya un módulo lógico, pero hay otra opción. Y es que no haya un módulo lógico, sino que el razonamiento lógico sea el producto de una superposición de módulos que cumplen otras funciones, ¿no? Y que cuando se superponen generan lo que nosotros llamamos razonamiento lógico. Estos otros módulos habrían evolucionado para resolver otro tipo de problemas como más inmediatos, más adaptativos, más urgentes. Entonces, culmino simplemente admitiendo que al día de hoy no hay suficiente evidencia empírica para que podamos sostener categóricamente si hay un módulo lógico o no, o si el razonamiento lógico es el producto de la interacción de más de un módulo. En cualquier caso, me parece indisputable que el razonamiento lógico tiene una base neurológica y que ésta es el producto de la evolución, y con esto les agradezco mucho su paciencia y quedo para escuchar sus comentarios. Muy interesante, Pablo.
genera prácticamente una discusión, creo. Y supongo que tenemos algunas preguntas, a ver. ¿Alguna? Enrique. Sí, muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena, estoy muy de acuerdo con prácticamente todo lo que has dicho. De hecho, algunos colegas creo que han podido reconocer ideas que yo mismo estoy sosteniendo desde hace algún tiempo, que la lógica es un producto de la evolución y que se puede interpretar así. Ahí me parece ya algo que tengo completamente asumido. No me había parado a pensar en el tema de la modularidad porque seguramente no, los estudios que yo conozco no son muy favorables a la teoría de la modularidad de la mente, ¿no? Entonces, bueno, eso no, por ahí no había pasado. Hay una cosa que has dicho en algún momento y no sé si te he entendido bien. Tengo dos preguntas, esta es la primera. Es que en el fondo, cuando analizamos la lógica vista desde este punto de vista, lo que nos queda es la lógica clásica. Creo que te he entendido decir algo parecido a esto. Yo no sé si estoy tan de acuerdo. Yo creo que a lo mejor es un corte distinto. Luego tú has introducido como extensiones a lógicas epistémicas, temporales. Yo creo que en realidad hay muchos componentes que si tú los analizas, eh, están ahí porque representan un éxito en la adaptación para nuestra especie. Muchos tienen que ver, por ejemplo, con la comprensión de partículas temporales. Otras tienen que ver con la comprensión de partículas de posición, a las que no le hemos hecho maldito el caso, como izquierda, derecha, arriba, abajo. Son cuestiones muy, muy, muy básicas que se parecen realmente mucho al manejo de un cuantor, ¿eh? O sea, tienen logicidad y es lo que yo estoy trabajando más o menos ahora, ¿no? Es la primera pregunta. Si no crees que en realidad lo que tenemos que estudiar son otros cortes. Y luego estoy muy, muy interesado en saber cuál sería la metodología de trabajo para estudiar la lógica vista desde este punto de vista. Lo digo porque yo ahora mismo estoy trabajando en lo que se llama lógica natural y solo en parte se puede, lo que se llama lógica natural. Se ha centrado en esta preocupación que tanto tú como yo tenemos. Sí que sería, no sé si tanto digamos, un estudio interdisciplinar como de metodología muy diversa, no descartando, por ejemplo, el componente experimental, que yo sé que esto es un disparate para muchos, es decir, que la lógica puede convertirse en el siglo XXI en una ciencia experimental, a más de uno se le pueden poner los pelos como escarpias. A mí no. De hecho, ya hay estudios muy interesantes sobre, por ejemplo, el tiempo de procesamiento de enunciados que contienen partículas de negación en sus distintas versiones, ¿no? Entonces, estas son mis dos preguntas, que no sé si te han quedado claras. Primero, si es algo que va más allá de la lógica clásica, lo que sería esa lógica producto de la evolución. Y en segundo lugar, la metodología. Y muchas gracias y enhorabuena. Estamos de acuerdo y tendremos que hablar más. Muchas gracias, Enrique. Tengo que leerte más de lo que ya he hecho, entonces, porque veo que estamos en la misma dirección y que tú has hecho estos trabajos mucho antes que de lo que yo he empezado a investigar esto, ¿no? Bueno, entonces, en relación a lo primero, digamos, lo que me parece a mí más aceptable es que eso que llamamos lógica clásica, que es la más intuitiva, digamos, sería la que corresponda a un módulo lógico en caso que hay un módulo lógico, ¿no? Porque las lógicas menos intuitivas probablemente no corresponderían al módulo lógico, ¿no? Dado que los módulos precisamente son los que caracterizan lo que llamamos lo más intuitivo. Por ejemplo, el módulo físico, ¿no? Aquel que sostiene que dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, es lo más intuitivo. O un módulo geométrico que te diga que el espacio es curvo es poco intuitivo. Entonces, por eso yo tendería a asociar la lógica clásica con la estructura del módulo. Ahora, lo que has dicho sobre las lógicas extendidas me parece totalmente razonable. Sí, yo lo aceptaría, es decir, la idea de que los módulos, si es que hay uno, varios, podrían incluir eso que llamamos nosotros lógica extendida y que además podrían estar vinculados con otros módulos, por ejemplo, el módulo epistémico, de lógica epistémica, si es que hay alguno o varios, podría estar asociado con un módulo de atribución psicológica, ¿no? Ahora,
Tu segunda pregunta también me parece muy importante, porque sí creo que hay trabajo interdisciplinario, transcultural y empírico que puede ayudarnos a algo, por lo menos, a aclarar esta cuestión. De hecho, desde hace ya muchos años, yo estoy involucrado en un proyecto internacional que se llama The Geography of Philosophy, que participa en los siguientes países que voy a mencionar: Perú, Ecuador, Sudáfrica, India, China, Marruecos, Japón, Corea del Sur, obviamente, Eslovenia, pero que se realiza con fondos de la Fundación Templeton y con 3 universidades americanas que son Rutgers, UCLA y Pittsburgh. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hacer trabajo empírico en comunidades de lenguas no indoeuropeas, no occidentales. Por ejemplo, en el caso del Perú, lo hacemos con comunidades amazónicas o con comunidades quechohablantes, para ver, mediante trabajo experimental, pruebas que practicamos, si es que hay conceptos filosóficos universales o no. Por ejemplo, la primera investigación la hemos hecho con 3 conceptos epistémicos, que son conocimiento, comprensión y sabiduría, ¿no? Estamos todos de alguna manera acostumbrados a suponer que los conceptos occidentales, buena medida indoeuropeos, de filosofía son universales, pero la pregunta es si lo son, ¿no? Eh, y si lo son, habría que ver qué es lo universal y qué es lo cultural. Algo semejante se puede hacer en el terreno lógico, ¿no? Trabajando con comunidades urarina. Una última cosa, porque sé que me estoy expandiendo y hay personas que quieren intervenir. Las zonas del mundo más interesantes para hacer estos trabajos son aquellos lugares donde ha habido menos influencia occidental. Por ejemplo, la Amazonía peruana. En la Amazonía peruana hay una comunidad urarina que ni los peruanos sabemos que existe, que es una comunidad que queda hacia el norte del Perú, que habla lengua urarina. Es una lengua aislada, no tiene contacto con otras lenguas amazónicas que conozcamos, ¿no? Entonces, y tiene mínima o ninguna influencia occidental. En el mundo solo hay 2 antropólogos que estudian a los urarina. Lamentablemente ninguno de ellos es peruano. Uno es italiano y el otro es australiano. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasaría si estudiamos a los urarina para ver cuáles son sus mecanismos de razonamiento lógico? ¿Coincidirán con los nuestros? ¿Serán diferentes? ¿Habrá algo semejante? ¿Habrá algo que no es semejante? Pero hay un caveat importante. Tenemos que hacerlo de una manera que nosotros no estemos proyectando nuestras estructuras lógicas para poder entender lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Perdonen la extensión. Y gracias por tu pregunta, Enrique. No, muchas gracias a ti. Bien. Bruno, ¿quiere preguntar, por favor? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, primero muchas gracias por la exposición. Es una cuestión que a mí me parece muy interesante e importante inclusive. Yo lo que quiero decir lo presento como una intuición, porque no estoy completamente seguro de todas sus aristas, digamos. Pero yo suelo, bueno, además se pueden decir muchas cosas sobre el tema porque por lógica se entienden un montón de cosas muy diferentes. Pero yo suelo tener problemas cuando se habla de la posible contingencia de la lógica. Eh, y como dije, se pueden tomar muchos puntos al respecto, pero voy a tomar uno en particular que mencionaste, que es el del principio de no contradicción, ¿no? Mi pregunta sería, la concepción de los resultados de la evolución, que en particular acá sería un módulo en el cerebro del humano, ¿no? ¿No presupone el principio de no contradicción como algo por fuera de ese cerebro, en la medida en que, por ejemplo, la contingencia es entendida como que algo no resulte contradictorio si sucede en lugar de otra cosa que también podría suceder? E incluso si no pudiéramos determinar si el principio de no contradicción describe algo sobre la realidad,
parecería que está presupuesta en las investigaciones, ¿no? Porque solemos tomarlo como criterio para rechazar teorías. Esa es una excelente observación, Bruno, y te agradezco mucho. Pues yo diría lo siguiente. Definitivamente, para describir la evolución, necesitamos el principio de no contradicción. Para elaborar una teoría biológica que explique la selección natural, necesitamos el principio de no contradicción. Pero lo que no necesariamente tenemos que presuponer y postular es lo que tú dijiste, voy a utilizar tus palabras, que hay un principio de no contradicción por fuera, utilizaste esas expresiones, ¿no? Por fuera de los mecanismos cognitivos humanos. Este punto es crucial, porque uno podría decir, pero es que nos resultaría inconcebible que no haya en la realidad, de alguna manera, algo que haya generado en la evolución cognitiva del Homo sapiens el principio de no contradicción. Y estoy de acuerdo con eso. Hubo algo en la realidad que nos obligó, para adaptarnos y para sobrevivir, desarrollar el principio de no contradicción. Pero eso que estuvo en la realidad no es el principio de no contradicción. Son leyes físicas, ¿no? Y me quedo aquí porque sé que hay más personas interesadas en comentar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que María Yo José... querría preguntar, luego Claudio también ha levantado, pero yo, y prometo hacerlo en 30 segundos, porque No, quizá... no, yo levanté para que preguntes vos, María José, listo. Ah, bueno, te lo agradezco. Es que no tengo yo para levantar la mano. Hay veces que sale, hay veces que no. Me ha encantado, Pablo. Efectivamente, estamos en la misma página. Pero te quería hacer una pregunta, una pregunta de los detalles del proyecto. ¿Para qué quieres el módulo? ¿Para qué queremos módulo? ¿Para qué queremos modularidad? Esta idea, porque han mencionado a Fodor, han mencionado a Pinker, no sé, efectivamente, esta es una idea que, o sea, digamos, esta manera de colocar estas cosas en el cerebro y hacerlas innatas, también es un residuo o algo así de una especie de reduccionismo biologicista, que no nos hace falta. A mí me parece que, o sea, la intuición de que es un desarrollo natural no necesita que haya un módulo, porque además la idea del módulo es rara. Yo ya lo sé que se dice mucho, pero también lo digo por lo que ha preguntado Enrique. Resulta que yo simplemente una cosa, han mencionado que esto habría que mirarlo en tribus que no hayan tenido contacto con europeos o con mundo occidental y que hay antropólogos que lo hacen. Perfecto, un lingüista magnífico del cual acabo o sea, que lo he encontrado, es Daniel Everett. Daniel Everett se fue a trabajar con los Pirahá. ¿Y qué descubrió? Que Chomsky está equivocado. Raimundo, puedo seguir si quiere aventando el avispero. Tenemos esta idea chomskiana de la mente como, o sea, y de la gramática universal como algo innato. Primero, eso es, no nos explica nada, no nos explica nada. Y hay muchas razones para pensar que es falso. No parece que sea verdad que existe un área de Broca, no parece que sea verdad que existe un área de Wernicke. No, la idea esa de que los niños todos aprenden a los 13 años, como tú has dicho, sin que nadie se lo enseñe, no, eso es lo que nos han dicho. Sin que nadie se lo enseñe, no. Claro que se lo tienen que enseñar. Eso tampoco se puede probar así. Lo que quiero decir es a ver lo que dicen estos antropólogos que estudian esto, pero los muchos libros de Daniel Everett son maravillosos porque muestran que la concepción chomskiana innatista es bastante irrazonable. Chomsky ha hecho todo lo que ha estado en su mano para aplastar esta disidencia, pero afortunadamente no lo ha conseguido. De verdad que los libros de Daniel Everett y podrían ayudar muchísimo porque explica cómo se puede explicar esta evolutividad o esta concepción evolutiva de la lógica sin necesidad de hacerla recaer en algo tan fuerte como un módulo cerebral.
Simplemente, digo, yo no lo sé, no he trabajado en esto, pero me parece prometedor esta alternativa, sobre todo te quita muchos problemas teóricos, sin tener que renunciar a tu intuición básica, que yo comparto completamente. Muchas gracias, María José. Voy a responder rápidamente, pero lo primero que diría es que, en efecto, este debate, esta discusión es un poco el estado de la cuestión interdisciplinaria sobre el tema. O sea, lo que tú has dicho es una posición y hay otras y en eso estamos en este debate, ¿no? Ahora, en efecto, las investigaciones de Everett sobre los Piraja en Brasil ha levantado mucha polvareda, ¿no? Y no hay acuerdo respecto de si verdaderamente echa por tierra la teoría de la gramática universal de Chomsky o no. Hay lingüistas que están en una dirección, lingüistas que están en otra dirección. Entonces, yo creo que todavía no tenemos evidencia suficiente para sostener una tesis fuerte en relación a todo esto, ¿no? Pero lo que sí creo es dos cosas, y probablemente en esto vamos a coincidir muchos de los que estamos aquí presentes. Sí creo que lo que fuera que es el razonamiento lógico es un producto de la evolución. Punto uno. Si hay módulo lógico o no, todavía no lo sabemos. Si este razonamiento lógico es el producto de la integración de otros módulos, podría ser. Ahora, si la palabra módulo suena muy fuerte, y en efecto muchos autores piensan eso, que suena muy fuerte, la podemos modificar por mecanismos especializados. Y entonces las abejas tienen mecanismos especializados para hacer panales, eso parece indisputable. Y los niños tienen mecanismos especializados para razonar en términos de modus ponens cuando son muy pequeñitos. Ahora, que la sociedad influye para que ellos detonen este mecanismo especializado, sin duda, ¿no? Pero que tiene que haber algo previo a lo que la sociedad le ha enseñado, sí creo eso. O sea, lo que le creo a Chomsky es el argumento de la pobreza del estímulo. Es decir, el estímulo es demasiado pobre para que el niño tenga un output tan rico. En consecuencia, algo tiene que haber innato, sea un módulo, sea varios módulos, sea mecanismos especializados, que es lo que genera este módulo tan rico y solo en el Homo sapiens. Y quizá de una manera muy rudimentaria en primates superiores. Pero estoy de acuerdo contigo en que estamos todavía en pañales en este tema, pero yo no cancelaría tan rápido la posibilidad del módulo. Muchas gracias. A ti. Gracias, Pablo. Realmente muy interesante, para una tremenda reflexión. Y creo que vamos a dar pase al siguiente expositor, ¿no? Después de esta brillante intervención de Pablo Quintanilla. Por favor, dejo a Claudio, ¿no? Creo que toca hacer la presentación. Gracias.